14. Job 14. Luego pon tu dedo ahí y voltea a Hebreos 1. Hebreos 1. Primera lectura, Job 14. Y luego vamos a voltear a Hebreos 1. Gloria al Rey que vive. Job 14. Y luego volteamos a Hebreos capítulo 1. Gloria al Rey que vive. Lo tenemos todos. Mira lo que dice Job 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Dios, habiendo hablado una vez, ¿qué dice? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, añada bendición a esta palabra. Y todos decimos amén. Siéntese en la presencia del Señor un momento. Quiero predicar bajo el tema escuchaste la voz. Yo quiero que tú voltea al que está a tu lado, mírale a los ojos y dile: ¿escuchaste la voz? Come on. Esto es algo profético. ¿Escuchaste la voz? El hecho de que nosotros podemos oír es una bendición. Hay un estimado y un porcentaje de seres humanos que nacen sin la habilidad de poder escuchar. Hay un porcentaje de humanos que no pueden oír, pero pocos pueden hablar. La mayoría consiste de personas que no pueden oír y mucho menos pueden comunicarse. Es impresionante que Dios hace todo en perfección y en orden. La habilidad de escuchar es algo muy natural para muchos, pero muchos de los otros que tenemos el don para escuchar, le pasamos por alto de la bendición que tenemos. El autor Baltasar Gracián dijo estas palabras, aquellos que toman notas: no hay peor sordo que el que no puede oír, pero hay otro peor, aquel que por una oreja le entra todo y por la otra le sale. Epilecto, un hombre de España, dijo esto: así como hay un arte de bien hablar, existe el arte de bien escuchar. Ayer leía, mientras escudriñaba esta palabra, Dios me había dado esta palabra desde el principio de la semana, y siempre me emociono cuando Dios me la da temprano, porque normalmente son días antes, pero cuando me la da durante la semana me emociono porque puedo hacer un poquito de estudio. Y me daba de cuenta algo y quiero compartirla con Ancla. Y dice que las mujeres hablan 27,000 palabras al día. 27,000 palabras al día hablan las mujeres. Estas son estadísticas, yo no estoy diciendo esto. De estas 27,000 palabras que hablan las mujeres, solamente 10,000 palabras habla el hombre. El hombre habla menos, la mujer más. Pero la mujer escucha más que el hombre. Mujer, dile a tu esposo: ve, tiene que escucharme. Aleluya, se va a poner bueno esto ahora. Si las mujeres hablan 27,000 palabras al día,
el hombre no le llega ni a la mitad. Nosotros por naturaleza no hablamos mucho, pero cuando hablamos necesitamos un efecto secundario. Lo interesante es que, mírate esto, el hombre habla menos, pero también escucha menos. Mientras que la mujer habla más, pero escucha más. El hecho de que nosotros tengamos la capacidad de escuchar es una habilidad de poder tener la oportunidad de hablar con papá y escuchar su voz a menudo. Si podía darte una pregunta o hacerte una pregunta en esta tarde, sería: ¿qué voz estás escuchando? Dios tiene una sola boca y una sola voz. Hay gente que dice: es que yo estoy escuchando muchas voces. Pues no es la voz de Dios, porque Él solamente tiene una voz. Y muchos de nosotros fracasamos en nuestro diario vivir o en la vida, en lo natural, porque estamos escuchando voces en vez de escuchar la voz. La voz de Dios es una voz perfecta. La voz de Dios tiene varias características que nosotros como cristianos debemos entender y aprender. Quizás tenemos años en el evangelio, pero en esos años hemos escuchado tantas voces que no hemos podido crecer en la vida que vivimos. Vivimos una vida dando círculos y vueltas sobre lo mismo y lo mismo. No crecemos, tenemos los mismos problemas. No es porque Dios no te ha hablado, porque por falta de consejo de Dios no es. Lo que pasa es que la vida sucede y comenzamos a disminuir la voz de Dios y escuchar la voz de los que están alrededor. Te llevará a lo bueno, pero también la voz de Dios te llevará a momentos difíciles de aprieto. El que te dijo a ti servir a Dios es fácil te mintió en la cara, porque cuando leemos la Biblia nos entendemos y damos de cuenta que todo hombre y mujer de Dios que siguió a Dios tuvieron dificultades, tuvieron tormentas, tuvieron momentos dificultosos, pero Dios estuvo ahí con ellos. Ayer yo sentí en mi espíritu lanzar una palabra, y mientras yo hablaba esta palabra, mientras yo había predicado esta palabra tanto, me daba de cuenta algo impresionante. Que Dios, cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Yo había leído esto, había predicado esto, pero me llama la atención que mientras yo hablaba esto ayer, Dios ponía en mi corazón que cuando Él te manda a hacer algo, nunca te manda solo. Él siempre estará con nosotros. Nota que Jesús le dice: discípulos, pasemos al otro lado. Él nunca le dijo a los discípulos: discípulos, pasen al otro lado. Él dijo: pasemos al otro lado. Lo bueno del Dios que tú y yo servimos, el que Él nunca te va a mandar por un desierto sin que Él esté contigo en el desierto. Él nunca te va a mandar por un fuego sin que Él esté en el horno contigo. ¿Alguien está entendiendo esto? Él nunca te va a mandar por momentos difíciles si Él no es el que te está guiando por eso. Entonces ese es el Dios que nosotros servimos. Imagínate que nosotros sirvamos un Dios que todo lo tengamos que hacer solo. Tenemos que llorar solo, tenemos que sufrir solo, tenemos que pasar por el desierto solo, tenemos que pasar por las aguas solas, tenemos que ser quemados solo. No. El Dios que nosotros servimos es un Dios que se mete en las cosas con nosotros. Alguien diga amén conmigo. Alguien que se emocione conmigo en esta hora, porque creo que esta palabra va a ser muy transicional para muchos de nosotros, de entender que hay voces que estamos escuchando y Dios quiere que tú entiendas que hay una sola voz. Dile que está a tu lado: hay una sola voz. ¿Y qué voz tú estás escuchando? Las voces que comienzan a salir de la nada por frustraciones de la vida, por situaciones de la vida. De repente comienzan a salir voces que tú nunca has escuchado. Y de repente, cuando tu fe no está bien anclada en lo que es Dios, las voces que estás escuchando parecen que son las voces correctas, pero has dejado de escuchar la voz correcta. Porque la voz correcta te está diciendo: sigue luchando, sigue peleando, sigue remando, mientras las otras voces te están diciendo: déjalo todo. Estás cansado, estás cansada, deja de pelear, ya no vas a ganar.
Las voces te están diciendo, aleluya, has perdido todo. Las voces te están diciendo, esto nunca lo vas a lograr ver. Las voces te están diciendo, aleluya, nada se va a poner mejor. Las voces son voces negativas, mientras la voz de Dios te está diciendo, levántate, levántate, hijo, levántate, hija, que largo camino te espera. Yo sé que has llorado, yo sé que has sufrido, pero levántate. Yo no sé para quién es esto, pero hay gente que necesitan a comenzar a cerrar las voces de otras personas, de otras gente, y comenzar a escuchar la voz de Dios que te dice, levántate. ¿Sabe lo bueno que Dios? Es que Dios te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios nunca te dejó. El que dejó a Dios fuimos nosotros, que comenzamos a abrir a alguien que celebre conmigo. Dios te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Diga gloria a Dios conmigo. Dios no es un Dios, aleluya, que te deja. Nosotros dejamos a Dios. Pastor, ¿cómo es que dejamos a Dios? Simple, dejamos a Dios con nuestros comportamientos. Dejamos a Dios de la manera que nosotros pensamos. Dejamos a Dios de la forma que nosotros hablamos. Dejamos a Dios de la forma que nosotros conducimos. Dejamos a Dios. Y cuando no estamos escuchando, escúcheme bien, la voz correcta, comenzamos a justificarnos y poner la culpa en todo lo demás, cuando la realidad del caso, que la culpa fue de nosotros, que paramos de escuchar la voz correcta. Por eso es que Dios siempre tuvo un problema con la iglesia. Él dijo, yo tengo algo, y es que han dejado tu primer amor. Cuando la iglesia está en su primer amor, estamos escuchando la voz. Cuando estamos escuchando la voz, estamos produciendo. Cuando estamos produciendo, estamos en la capacidad de Él completamente. Aleluya. Usted nunca ha notado que cuando tú estás en el primer amor, tú también tienes problemas. Lo que pasa es que el primer amor, aleluya, es muy grande, que nada te va a detener. Pero mientras dejas de escuchar la voz, oh my God, parece que los problemas que tenías antes son más grandes del principio, cuando no es así. Lo que pasa es que dejamos de escuchar la voz. Si llegara a preguntarte en esta tarde, te diría, ¿escuchaste la voz? ¿Sabía que antes de cualquier decisión que tú tomas, tú tienes que escuchar la voz? Antes de que tomes esa decisión, te pregunto, ¿hablaste con Dios? Y si hablaste con Dios, te pregunto, ¿escuchaste la voz? Pudiera hacerte esta pregunta y decirte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz? O podría decirte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste esa voz? Muchos hemos dejado el aposento. Muchos hemos dejado el lugar de secreto donde oramos, donde ahí teníamos horas, lágrimas derramadas, porque nuestro anhelo anteriormente era escuchar la voz. ¿Usted sabe quién le interesaba escuchar la voz? Un hombre llamado Moisés. Un hombre que Dios lo llama, lo capacita, y después le dice: Moisés, yo necesito que tú salgas. Y Moisés le dijo a Dios, porque cada vez que Dios te llama siempre hay una excusa. Dios llama a Moisés, lo capacita y le dice: Moisés, es tiempo de irse. Y Moisés le dice: Dios, pero el problema es que yo soy tartamudo. El problema es que yo no puedo hablar bien. Pasaron un montón de cosas, pero Moisés entendió que la voz era importante en su vida. Moisés entendió que si no escuchaba la voz, él no se podía mover. Porque entonces Moisés le dice: Dios mío, si tu presencia no va conmigo, no me quites de este lugar. Tú sabes cuántas personas están caminando sin la presencia. La pastora acaba de decir algo unos minutos atrás, y ella dice que Dios no está en todo lugar. Hay gente que pueda decir: no, eso es incorrecto, porque Dios está en todo lugar. No, incorrecto, pastor. ¿Por qué? Simple, porque cuando Sansón cae, la Biblia dice que Sansón no notó que la presencia de Dios ya no estaba con él. Sansón comienza a debilitarse en cosas, comienzan a cometer errores. Y la Biblia me llama la atención en el libro de Jueces, que Sansón, aún operando
Dice la Biblia que él no sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Usted sabe cuántas personas van a la iglesia un domingo y no saben que la presencia de Dios ya no está con ellos. Hay gente que piensan que están caminando bajo la voluntad porque están escuchando las voces, pero no están escuchando la voz. La voz de Dios, para aquellos que toman notas, entre tantas características tiene 3. Número 1, la voz de Dios es paz. Si tienen su Biblia, Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice esto: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. El primer característica de la voz de Dios es que te trae paz. Cuando uno está orando por algo, de repente Dios te habla, usted siente una paz interna. Nota esto porque me llama la atención que la paz de Dios es interna, nunca será exterior. Watch this. Te voy a enseñar algo. Aquellos que están escribiendo notas, usted tiene que escribir: te estoy dando vida. Mira que yo me quemo las pestañas hasta las 3, 4 mientras tú estás durmiendo. You better write some notes. El primer característica es que la voz de Dios te trae paz. La voz de Dios nunca te va a traer paz exterior, siempre te va a traer paz interior. Pastor, ¿por qué? Porque lo interior es lo que te va a guiar a manejar lo exterior. A Dios no le interesa tus problemas. Pastor, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Te lo digo, a Dios no le interesa tus problemas. Léelo en la Biblia. Cuando Jesús vino, Él vino a marcar un antes y un después. Mientras Él se le parecía a la gente que necesitaban milagros, Jesús quería sanarlos, pero más que nada vino a salvarlos. Cuando Él los sana, Él siempre dijo: ve porque tu fe te ha salvado. Él nunca dijo: vete porque tu fe te ha sanado. No, aunque la sanación era lo que necesitaba el cuerpo de ser humano, pero lo que Jesús quería era salvarlo. Por eso el que le dice a la mujer de flujo de sangre, aleluya, al hijo de Jairo, a todos: ve porque tu fe te ha salvado. La palabra de Dios primeramente va a trabajar para darte paz interior, y mientras te da paz interior puedas gobernar, aleluya, la paz exterior. Cuando cargas la paz de Dios por dentro, podrás vivir con 1000 problemas. Escúcheme bien. Podrás tener $1 en el banco, pero vives agradecido con Dios. Yo no sé si le estoy predicando a la iglesia correcta. Dije que cuando la paz de Dios está en tu interior, aleluya, correrán ríos de agua viva, aleluya, se levantarán ríos, pero Dios levantará banderas. Yo estoy hablando de una iglesia que tenga la paz de Dios, que diga: que se levante, que se levante, Dios me ha dado paz. La iglesia tiene que entender lo siguiente: que mientras el enemigo se levanta en tu casa, el enemigo se levanta en tu familia, el enemigo se levanta en tu trabajo, it's all right. El enemigo quiere que tú vengas a la iglesia así como un ogro. Pero ¿cómo es que la iglesia puede confundir? Sabiendo que el enemigo sabe lo que está sucediendo, pero tú puedes venir a la iglesia, levantar tus manos y decir: Dios mío, ay, correrán mi alabanza será más mayor. Lo que el vecino tuyo no entiende es que tu adoración es directamente proporcionada del infierno de donde Dios te ha sacado. Así que te digo, iglesia, que si Dios te ha sacado de un infierno pequeño, entonces adora pequeño. Pero si hay gente en esta casa donde Dios te ha sacado de un infierno grande, tu alabanza tiene que ser mayor. ¿Sabes por qué? Porque tenía que estar muerto, pero estás vivo. Tenía que estar en silla de ruedas, pero estás caminando. Tenía que tener alguien que se emocione conmigo. Pudiéramos estar en otro lugar. ¿Sabes qué? Que para el 2020 muchos de nosotros nos dio COVID. Y tú sabes que cuando te dio COVID, en tu mente tú pensabas: me voy a morir. Miles de personas murieron en el 2020
Ay, ay, ay. Pero el 2024 tú todavía tienes vida. Tú perdiste amigos, perdiste familiares. Alguien debe de ser agradecido. Me dio paz interior de entender que en el 2020 fueron muchos, pero en el 2024 hoy yo celebro a alguien que grite gloria a Dios. La voz de Dios te trae paz interna para que tú entonces puedas trabajar con tu paz externa. Pastor, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Dejándole todo en las manos de Dios. Colosenses dice: y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Lo que está sucediendo externamente, escúcheme bien, nunca debe de tener más poder que lo que Dios ha depositado internamente. Escúchame lo que te estoy diciendo. Podrá levantarse todo en tu vida, pero nunca podrá robar tu paz. Yo estoy profetizando en esta mañana. Podrá levantarse todo. Miles de voces podrán levantarse, pero eso nunca podrá robar tu paz. Cuando Jesús vino, dices, Él establece la paz. Dice: la paz que yo doy no es la paz que el mundo da. Es que la paz que Dios nos da una seguridad. Escúcheme bien, que todo va a estar bien. Quizás hay tormentas hoy. Quizás hay aguas, quizás hay vientos azotando tu barca, pero vengo a decirte: todo va a estar bien. Algunos han perdido trabajo, algunos están por perder el trabajo, algunos están por perder cosas, pero te digo algo, aleluya, todo está bien. Lo que tú no entiendes ahora es que Dios está preparando, aleluya, una puerta allá más grande que la que tú estás viendo. Es lo que pasa, que el ojo natural no puede ver lo espiritual. La gente necesita comenzar a escuchar, aleluya, la voz, y esa voz que te dice: confía, aleluya, que los que confían en Jehová correrán, aleluya, y no se cansarán, volarán, aleluya, y no se fatigarán. Alguien necesita volver a escuchar la voz. Yo necesito escuchar la voz. Dila conmigo: yo necesito escuchar la voz. Número 2, la voz de Dios. Escúchame bien, estoy enseñando en esta mañana, esta tarde. La voz de Dios nunca confunde. La voz de Dios nunca confunde. Entre tantas características, número 1, la voz de Dios te trae paz. Número 2, la voz de Dios nunca te confunde. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Sabes cuánta gente van a diferentes servicios y de la nada sale una palabra que no concuerda con lo que tú has escuchado? La voz de Dios nunca va a confundirte. La voz de Dios, número 1, te trae paz, y número 2, te trae confirmación. La confirmación significa algo que ya tú has escuchado. ¿Alguien está aquí? La voz de Dios nunca te confunde. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios fue escrita para que tú y yo seamos corregidos y vivamos conforme a la palabra. El que acepta a Cristo ya no puede vivir a su manera, tiene que vivir a la manera de Dios. ¿Cómo es posible, pastor? Simple. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, no viéndolo, pero creyendo, él escribió esto en una de sus cartas paulinas, y él dijo: ya no vivo yo. Dice: ya no vivo yo. Él estaba diciendo en lo que es el original, que ya yo no puedo pensar como pensaba, ya yo no puedo hablar como hablaba, ya yo no puedo actuar como actuaba. Ya no vivo yo. Y entonces él dice: ya no vivo yo, mas ahora que he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, mas ahora vive en mí Dios. Entonces, cuando tú le das entrada a Dios, mira cómo Dios trabaja. Que Él entra a tu corazón
y comienza a limpiar todo aquello que no pertenece ahí. Es que Dios no puede entrar a un corazón donde todavía hay suciedad. Cuando Dios entra al corazón, Él comienza a limpiar lo de adentro. Él comienza a quitar todo el enojo. Él comienza a quitar toda la frustración. Él comienza a quitar todo el dolor. Él comienza a quitar todo tu antepasado. ¿Sabes lo que me encanta de Dios? Es que tú podías pecar 1000 veces, pero cuando vienes a Él, Él te perdona. Y no solamente te perdona, watch this, dice que Él tira todos los pecados de tu antepasado a lo más profundo del mar. Y mira esto, there's more, que Él nunca se acuerda de todo lo que tú cometiste. He aquí, todas las cosas fueron hechas nuevas. Alguien debe de entender que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que cuando perdona nunca te lo tira a la cara, nunca te dice mira dónde yo te saqué, mira lo que yo hice por ti. El Dios que te salva, el Dios que te levanta, solamente quiere que tú te levantes y vivas completamente por Él. Dios no es como los hombres. ¿Cómo es eso, pastor? Que cuando tú haces algo por alguien siempre se lo tiran cara. Acuérdate que yo te ayudé. Hoy día ni se habla de frente. Hoy día se postea todo en Facebook. Alábalo si puede ahora. La gente cuando tienen una indirecta ya no les mandan el teléfono. Lo ponen ahí para que todo el mundo lo vea. Te digo algo con respeto. Grow up. Dile que está a tu lado. Grow up. Se llama una indirecta for a reason. Sea directo. Usted no es un hombre o una mujer de Dios. Sea directo. Yo me imagino Jesús con Facebook tirando indirectas. Imagínate. Jesús nunca tiró indirectas. Jesús siempre tiró directas. Dije, si Jesús fuera pastor hoy día, no tenía congregación. Si soy yo que alguna gente dice yo predico duro, imagínate Jesús. Uno de los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, otras palabras, cálmate que se están yendo, bájale un poco, estás ofendiendo a la señora que acaba de venir a la iglesia, las estás ofendiendo. Tú sabes que Jesús no dijo eso es verdad, déjame bajarle 2 porque es que yo amo a la gente. No, él le dijo no. ¿Sabes lo que le dijo? Oh my God, Jesús es de los míos. Jesús le dijo: si te quieres ir tú también, vete. Si yo le digo eso a uno de los hermanos, oh my God, el pastor no tiene amor, el pastor no tiene compasión, el pastor es un hijo del diablo porque me botó de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero Jesús le dijo: vete tú también si te quieres ir con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba dispuesto de cambiar el corazón. Él dijo: si tú quieres ir en pos de mí, mira lo que dice: niéguese a sí mismo. Mira esto: tome tu cruz y sígueme. El término tomar tu cruz, yo quiero que tú entiendas esto, porque en el hebreo esto es tan poderoso. La cruz de Jesús en lo natural pesaba 155 libras. Según la historia de la caminata al Calvario, era 1 milla, un poco más, que Jesús tenía que cargar esa cruz por nosotros. Lo que me encanta de Él, que mientras Él carga la cruz, en ningún momento se quejó. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cargar nuestra cruz quejándonos? Quejándonos porque las cosas no van de nuestra manera, quejándonos porque quizás no escuchamos la voz de Dios como la escuchamos antes, quejándonos de todo, pero nunca damos gracias por lo que tenemos ahora. Las oraciones del pueblo de hoy en día no debe de ser: Señor, dame. Debe de ser: Señor, ten. Te doy
mi vida, te doy mi corazón, te doy todos mis planes. Aquí hay gente con planes grandes. Te pregunto, ¿escuchaste la voz? Porque no vas a ser próspero si no escuchaste la voz. Tenemos que volver al principio de escuchar la voz. La voz de Dios nunca te va a confundir a pensar, oh, tengo que hacer esto, oh, tengo que... No, la voz de Dios no te confunde, solamente te confronta para que cambies. La voz de Dios, en esto Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Para aquella gente que dicen que la Biblia fue escrita por hombres, seguro, pero estos hombres, si estudia bien la Biblia, se llevaban cientos de años en separación, pero la palabra estaba conectada con el mismo Padre. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era posible de que si la Biblia fue escrita por hombres, todos los hombres, estamos hablando de 400, 500, 600, hasta 1000 años aparte, y todos predican el mismo mensaje? Dice que toda escritura fue inspirada primeramente por Dios y útil para enseñar. La palabra fue escrita para corregir áreas en nuestra vida que necesitan atención. La voz de Dios te trae capacitación de que hay cosas dentro de nosotros que hay que cambiar. La palabra, cuando es predicada, debe de dejarte sentir que de la manera que yo estoy viviendo, número uno, no estoy bien, necesito arreglo, o número dos, necesito más. Ninguno de nosotros podemos decir que estamos llenos de Dios, porque nunca llegaremos a estar llenos de Dios. Necesitamos llegar a la estatura de decir, yo quiero más. Yo no me conformo con simplemente cantar con el grupo de adoración. Yo quiero volver a sentir tu presencia. Yo quiero volver a llorar como lloraba antes. Yo quiero volver a escuchar tu voz como lo hacía antes. Yo quiero volver. Hay gente que escuchaba a Dios audiblemente, y ahora, ¿qué pasó? Porque es que Dios ya no te habla como te hablaba antes. Porque ahora tú no lo ves lo que veías antes. ¿Qué ha cambiado desde tu primer amor? Número 3. La palabra de Dios, o la voz de Dios, te direcciona. La palabra de Dios te direcciona. Cuando la voz de Dios está activa en tu vida, estás caminando bajo el plan y el propósito de Dios. O sea, porque mucha gente se apartan de los caminos de Dios porque dejaron de escuchar la voz. Se cansaron de escuchar la voz porque comenzaron a escuchar las otras voces. Salmo 119, 105. La palabra de Dios te direcciona y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voz de Dios nunca te va a llevar por un lugar donde tú no necesitas estar. La voz de Dios siempre te va a direccionar al lugar de propósito. Muchos, escúchame bien, 90%, watch this, de los problemas que tú tienes son por las malas decisiones que has tomado. Debemos de dejar de culpar al diablo por todo y comenzar a culparte a ti por las malas decisiones que has tomado en la vida. El diablo no tiene culpa de todas las cosas. La culpa muchas veces la tenemos nosotros, que dejamos de escuchar la voz y comenzamos a escuchar las voces. Llega un momento en nuestra vida donde las voces tienen más peso que la voz. ¿Cómo sucede eso? Simple. Cuando tú dejas de orar, ya dejas de escuchar la voz. Hay dos requisitos para escuchar la voz, y son bien simples.
Dos cosas que tú necesitas para escuchar la voz. Número uno, la Biblia. Y número dos, tus rodillas. Hay gente, hay una bola de gente que solamente se mueven donde están los profetas, porque quieren la próxima palabra profética. Está el profeta tal, ahí voy ya. Viajan horas para ver el profeta. Le dan miles a estos profetas, pero en la casa donde el pastor está orando por ellos, donde nos amanecemos reprendiéndote los demonios, la voz, esto es real, no llega. Cuando la voz más profética está escrita ya. Es que la gente está tan acostumbrada a escuchar: te veo predicando en las naciones, te veo levantando a los muertos, te veo sacando demonios, y todo el mundo, ese soy yo. Pero nadie quiere escuchar que Dios te diga: arrepiéntete, busca de mi presencia, deja las cosas que están haciendo en la intimidad, deja las cosas que estás haciendo en la oscuridad. Nadie quiere escuchar eso, porque eso no es lo que la gente quiere escuchar hoy día. La gente quiere escuchar que Dios te va a regalar una mansión con un Porsche y un Lamborghini. Eso sí, se revuelca la iglesia completa escuchando palabras que no están escritas aquí. El profeta se nota porque va corriendo con lo que ya está escrito. Necesitamos volver a escuchar la voz. La voz será una voz que te va a direccionar a tu propósito. Yo leía esto y me llamaba la atención, porque Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció. Muchos de nosotros, Dios nos está hablando, pero no reconocemos su voz. No fue hasta que Elí entró y le explicó y le dijo: Samuel, si escuchas esa voz una vez más, le dijo, dile a esa voz, heme aquí. Gedeón fue otro que escuchó esta voz y tuvo una revelación física de Dios, y aún así dudaba de lo que había escuchado. Un hombre que Dios lo había usado para ganar una batalla de miles con solamente 300 personas. Mientras otros pensaban que iban a matar a Gedeón y a sus 300 personas, Dios dice: no, Gedeón, es que yo tengo algo especial contigo. ¿Escuchaste la voz? Los requisitos para escuchar esto es un instituto que yo quiero que todo el mundo hoy mismo entre, y es gratis. El instituto quiero que ustedes entren, pero desde hoy ya. Y ya yo lo compartí, que es el Instituto BOA. Y este instituto, si usted no está inscribido en este instituto, usted se va a perder, porque es la Biblia, oración y ayuno. Sin estos tres elementos, usted está frito. ¿Cómo podemos navegar en este mundo si no oramos? ¿Cómo podemos vivir en este mundo si no estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo podemos seguir en este mundo si no estamos hablando con Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Todo el mundo dice: yo me quiero ir, pero nadie está pagando el precio. Nadie ya no está orando. El libro de Joel nos habla, y Job nos habla, que en los últimos tiempos se derramará el Espíritu sobre toda criatura. No dijo algunos, dijo sobre todos. Y sobre ese derramamiento habrá profetas, habrá palabras proféticas, habrá sueños proféticos. Dios hará algo poderoso, pero Él necesita una generación que se ponga para su número. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento. Nosotros no podemos decirnos: me estoy preparado. No, usted no debe estar preparando, usted debe estar preparado ya. Si yo diría, si la Biblia diría, escrita en el libro de Apocalipsis capítulo 22, dice: yo vengo
un febrero 25 a las 5 de la tarde, todo el mundo sería salvo. Es más, muchos de nosotros agarramos la oportunidad de la noche anterior para pecar como de lo más peor, porque sabemos que si Dios nos perdona, nos vamos a ir con Él a las 5 de la tarde, que soy. Pero no dice eso, dice que Él vendrá como el ladrón en la noche. Mira lo impresionante de esto, que Él dice que ni aún, mira lo intenso que es Dios. Dice que ni aún los mismos ángeles saben ni el día ni la noche en cuál vendrá el maestro. Pero del 1 al 7 del capítulo Apocalipsis dijo: pero algo sí estoy seguro, que todo ojo lo verá. No solamente aquellos que estamos preparados, sino que todo el mundo verá la venida del Hijo del Hombre. Tú debes de sentirte: yo estoy preparado. Si Cristo ha de llegar hoy, yo estoy escuchando la voz. Ya yo escuché la voz. Aquellos que escuchan la voz, escriben esto: aquellos que escuchan la voz de Dios siempre pasarán por circunstancias apretadas. Si usted está pasando por problemas en este momento, chances are que tú estás escuchando la voz. Porque el enemigo nunca, escúchame bien, molesta a los que están con él. Se me fueron hombres que escucharon la voz de Dios, pero pasaron por momentos difíciles. Número 1, Elías escuchó la voz de Dios, pero después se esconde en una cueva. Elías, después de tener una relación tan íntima con Dios, escucha que Jezabel lo estaba siguiendo y le da miedo y se esconde en una cueva. No solamente eso, que estaba estando en la cueva, Elías dijo: aquí yo me muero. Sin tener nada que comer, sin saber el futuro, él ya había hablado: aquí en esta cueva me muero. Hasta que Dios se le aparece y le dice: Elías, ¿qué tú estás haciendo? Y él explica. Mira lo poderoso que es Dios, que le manda a un animal de darle de comer. Le da de comer y le dice: Elías, para esta hora mañana, levántate, porque largo camino te resta. Cuando tú pensabas que era tu final, solamente es tu comienzo. Cuando tú pensabas que era tu final, solamente Dios te está diciendo: that's just the beginning. Esto es solamente el principio de lo que yo voy a hacer contigo. Mira que la gente han hablado mal de ti, pero está bien, baby. Lo que voy a hacer contigo es más grande de lo que la gente ha dicho. Es que lo que nosotros tenemos que entender es que ya nosotros, como seres humanos, como gente de Dios, ya no tenemos que defendernos. Deja que Dios te defienda a ti. Que si Dios te llamó, Él dará la cara por ti. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Seguir caminando. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Seguir, aleluya, levantándote, siguiendo escuchando la voz, que es sobre todo. Josué escuchó la voz, pero se atrasó. Pastor, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Seguro. ¿Cuántas veces Dios no le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerce, no temas, que sea valiente? En el primer capítulo se había dicho más de 3 veces, dándole a entender a nosotros los lectores que Josué no quería el mando que tenía Moisés. Josué estaba bajo el liderazgo de él 55 años. ¿Tú sabes las cosas que vio Josué? ¿Sabes cuánta gente Josué vio que le faltaron el respeto a su líder Moisés? ¿Tú sabes el dolor que Josué vio mano a mano? Yo estoy más que seguro que Josué le dijo a Dios: yo no quiero eso. Déjame acá trabajando. I'm okay right here. Pero dijo Dios: no, ahora te toca a ti. Moisés murió ahora a la edad de 120 años. La gente necesita un líder. Y Dios le dice: Josué, como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Dice: no temas ni desmayes. Y mira lo que me encanta. Dice que todo lo que tocare las plantas de tus pies
será tuyo en el nombre poderoso de Jesús. No era hasta el capítulo 3 que Josué reconoció que lo que Dios estaba hablando era serio, y tomó orden y le dijo: mañana, mira lo que le dice Josué: santificaos, porque mañana Dios hará grandeza con nosotros. Después de todo el capítulo 1, después de quejarse todo el capítulo 2, entendió en el capítulo 3 lo que Dios había hablado. Se iba a engrandecer en el capítulo 3. Job, un hombre que escuchó la palabra de Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios. Mira esto: Satanás viene bien campante después de rodear toda la tierra y no encontró a nadie. Aquí donde me turba, me choca, porque Dios ofrece a Job y le dice: oye, Satán, ven por aquí. ¿De dónde tú vienes? Y Satanás le dice: pues yo vengo de rodear toda la tierra, pero no encontré a nadie. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Te tengo a alguien. Y este alguien se llama Job. Mira lo intencional. Dice: yo quiero que tú le quites todo lo que él tiene, pero no le toques su alma. Usted sabe la historia de Job. Job era un hombre rico, lo tenía todo, tenía ganado, no tenía necesidad de nada, vivía bien, tenía todo, tenía amigos, 7 hijos y una esposa. Job pierde todo. La primera que se levanta, ¿quién era? La que dormía a su lado. Y le dice: Job, aquí era la primera escena de una mujer gold digger. ¿Sabes lo que es una gold digger? Una mujer que está contigo por el dinero. Gracias a Dios que yo no tengo, por eso es que tengo la mía fiel. Le dice a Job: Job, maldice a tu Dios y muérete. La mujer le dijo esto a él: Job, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice: mujer, ¿cómo es posible que teniendo todo no le damos la gloria a Dios? Le dijo: le voy a dar la gloria a Dios, aunque tenga y aunque no tenga, sea el nombre de Jehová bendito. El capítulo va siguiendo hasta llegar al capítulo 42 del libro de Job, que es tan poderoso, donde Job expresó estas palabras. Y él dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay situaciones en la vida que nos marcarán para abrir nuestros ojos espirituales. Hay situaciones en nuestra vida que crean cicatrices para que tú puedas abrir tus ojos espirituales y saber que Dios fue el que te salvó de ahí, que fue Dios que te sanó de ahí, que fue Dios que te libertó de ahí, que fue Dios que te levantó de ahí. Alguien debe de entender, aleluya, que Dios es tan intencional que todo lo que sucede es para bendecirte. Alguien más que escuchó la voz de Dios, un hombre que tenía el corazón conforme el corazón de Dios, era David, un hombre que hablaba con Dios, pero seguidamente, aleluya, pecó con una mujer casada. Pastor, ¿cómo es posible que era el hombre que tenía el corazón conforme pero pecó? Mira lo malo, el estado donde estaba David. David, siendo el general, crea un complot y le dice: ve y llama al esposo de esta Bersabé. Dile que lo están llamando en la guerra, porque el plan de David era que el hombre saliera de su casa para él entonces acostarse con su esposa. Dicho y hecho, fue más peor porque mataron al esposo. Ahora estamos viendo un hombre adúltero, y no solamente adúltero, pero ahora asesino. Pero tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué David tuvo el corazón conforme al de Dios? Porque David pudo reconocer la falla de donde él fallaba. En varios capítulos David expresaba y decía estas palabras: Señor, escudriña mi corazón. Y en el 27 él decía: quita todo de mi mente
difícil que nosotros seamos realistas con Dios. ¿Sabe quién más escuchó la voz de Dios? Daniel. Daniel llegó el momento donde no se quiso dañar. Daniel escuchó la voz de Dios, pero fue tirado al foso de los leones. Daniel escuchó la voz de Dios y aún tirado en los fosos de los leones. Los tres jóvenes que estaban ahí, aún en la historia de Daniel, me llama la atención, que escucharon la voz de Dios y se presentaron delante de Nabucodonosor. Y le dijo a Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a adorar a tus estatuas, no nos vamos a arrodillar. La Biblia dice, usted conoce la historia, pusieron el horno 7 veces más de lo acostumbrado para ver si algo iba a cambiar, pero no. Lo impresionante era que tiraron a estos muchachos, 3 jóvenes, en el horno de fuego. Pusieron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. El que estaba velando ahí va corriendo a Nabucodonosor para dejarle saber las buenas nuevas. Y el rey pensaba que estos muchachos iban a estar quemados, fritos, pero no era así. Corrieron a Nabucodonosor y le dijeron: algo está sucediendo, tú necesitas venir. La Biblia dice que cuando llega el rey a donde estaban estos muchachos, el horno intenso 7 veces más, supieron. Y Nabucodonosor le dijo al guardia: ¿cuánta gente tú metiste ahí? Y él le dijo: maestro, metimos 3. Y Nabucodonosor dijo: pero hay 4. Cuando miraron, era que Dios estaba metido en el horno de fuego con estos 3 muchachos. Por eso digo que el Dios que nosotros servimos no es un Dios que se sienta para verte sufrir, es un Dios que camina contigo mientras tú estás sufriendo. Es un Dios que se sienta a tu lado mientras tú estás llorando, está contigo. No es un Dios que está afuera mirándote sufrir, llorando. No, es un Dios de donde quiera que tú te metas, Él está ahí contigo. Tú ahora entiendes por qué Dios te ha guardado, aleluya. Ahora tú entiendes por qué tú no estás muerto, aleluya. Es porque Dios estaba contigo en ese carro, era porque Dios estaba contigo en ese cuarto, era porque Dios no había dejado de estar contigo. Termino con esta historia. Worship team, I'm ready. Una historia verídica en esta semana marcó mi corazón. Y era de un piloto y un pastor. La historia dice que el pastor andaba en Alaska después de un viaje tan intenso, largo. Estaba listo para regresar a su casa. Y el pastor no viajaba solo, viajaba con su abogado. La historia dice que ya el pastor tenía todo pagado. De repente, uno de los feligreses que atendió la conferencia de ese fin de semana se le aparece al pastor y le dice: pastor, ¿qué te parece si te vas conmigo? Yo soy piloto y podrás tener un boleto extra para el futuro y aún recaudar un poco de fondos. Y el pastor dice: no te preocupes, ya esto está pago, no se preocupe. Después de tanta insistencia, el pastor decidió irse con el piloto. Canceló el vuelo. Y el piloto tenía una avioneta muy linda. La historia dice que el pastor entra, se sientan, se amarran. Él y su abogado se amarran, prende la avioneta y la avioneta prende lo más bien. De repente van corriendo por esa recta y todo va bien, mientras el avión comienza a ascender. No había ninguna turbulencia, el vuelo estaba perfecto. Se hablaban entre sí y se reían.
Él decía: wow, yo no sabía que eras piloto. Y entre tantas conversaciones, riéndose y teniendo un tiempo maravilloso en los aires, el cielo estaba claro, no había ni una nube. Una hora en el cielo, comienza las nubes a aparecer y un poco de turbulencia comienza a crearse. El piloto se voltea al pastor y le dice: pastor, me desmayo cuando veo nubes. Y el pastor se rió y pensó que lo que le estaba diciendo el piloto era gracioso, porque un piloto en el cielo, hay nubes, ¿cómo podrás? De repente el piloto se desmaya, el avión comienza a temblar, el pastor comienza a gritar, el abogado comienza a gritar. De repente ambos agarraron el piloto, lo tiraron atrás. El pastor se sienta en la silla, agarra el timón, se pone los audífonos, le dice al abogado: agarra el radio, y comienza a llamar. Y mientras esa escena histérica están llame y emergencia, 911, 911, necesitamos asistencia. De repente sale una voz de un hombre que le dice: estoy escuchando los gritos, ¿qué es lo que sucede? El pastor comienza a hablarle de la historia que está sucediendo y en el problema que ellos andan. De repente él dice: voy a buscar ayuda. Y dice que de repente a los 5 minutos sale una voz de un hombre que estaba en el aeropuerto de Anchorage, Alaska. Y él le dice al pastor: escucha bien, pastor, escucha muy bien. Esta es la voz única que tú debes de escuchar. Si escuchas otra voz, te vas a estrellar y vas a morir. Pero si escuchas mi voz, llegarás a vivir. El pastor, el abogado, tan estresado en los aires. Ninguno de los dos nunca había estado en este problema de guiar o manejar una avioneta. Están en los aires. A los 5 minutos entra la voz nuevamente y le dice: escucha bien, pastor, en 2 minutos alcanzará una montaña y tendrás que manejar el lugar y la avioneta a tu lado izquierdo. Si escucha la voz, vivirás. Si no escucha la voz, morirás. En unos minutos muchas voces comenzarán a hablar, pero si escucha mi voz, vivirás. Y si no, morirás. A los 2 minutos el pastor ve la montaña que se le aparece y comienza a voltear a su lado, cuando nuevamente sale la voz y le dice: pastor, escucha bien, los próximos 30 minutos quiero que lo sigas derecho. No escuche ninguna otra voz más que mi voz. Y si escuchas mi voz, vivirás y no morirás. El pastor y el abogado siguieron en los aires por los 30 minutos. De repente comenzaron a ver luces. Sale la voz nuevamente, le dice: pastor, en este momento yo te puedo ver, pero tú no me puedes ver. Sigue la voz la cual te habla. Comienzas a descender el avión en las luces. Desciende poco a poco. No te pongas nervioso porque el viento comenzará a azotarte, pero escucha la voz. Era inmediato, porque en este momento, mientras él estaba escuchando la voz, comenzaron las voces de otros radios, de otros pilotos a hablar. Y el pastor es como que se frustró un poco, porque dejó de escuchar por un momento la voz de aquel que lo veía pero no lo podía ver. Las voces de otros pilotos comienzan a salir de la radio con interferencia de sacar poco a poco la voz de aquel que lo estaba a punto de salvar. El piloto se frustra, comienza a gritar y decir: no escucho bien la voz, porque había otras voces que estaban entrando. Pero dice: yo necesito escuchar la voz. De repente sale la voz y le dice: pastor, escucha mi voz. Comienza a descender poco a poco. Y la voz le dice: pastor, ¿puedes ver las luces?
y el pastor le dice: puedo ver las luces. Y entonces la voz le dice: hay un botón a tu mano derecha. Aplica 2 botones a la izquierda y 1 a la derecha. Comienza a descender el avión y todo va a estar bien. No tengas miedo. Aleluya, los vientos pegarán. Aleluya, la descendencia comienza a suceder, pero no tengas miedo, porque yo te puedo ver, pero tú no me puedes ver. Pero todo va a estar bien. De repente el pastor comienza a descender el avión, aleluya, y mientras va descendiendo el viento va pecando más duro y más duro. La avioneta comienza a dar vueltas ahí y comienza el aire a dar, y el pastor, muy asustado, llega a poder descender la avioneta. Cuando todo para, comenzaron los bomberos y los policías a llegar. La historia dice que agarraron al pastor, el abogado, y de repente el piloto se levanta. Los llevaron a un hotel. Eran como las 10 de la noche. El pastor se acostó y a las 4 de la mañana escucha a alguien tocando a la puerta. Cuando el pastor abre la puerta, mira un hombre muy elegante, y el hombre habla y le dice: pastor, gracias por escuchar la voz. Y el pastor lo mira y lo abraza y le dice: tú eres la voz que me salvó. Muchos de nosotros, Dios nos habla, pero no ponemos atención, que aunque muchas veces no lo vemos, Él nos está viendo a nosotros. Es la voz que nos salva, es la voz que está ahí. Pero momentos en nuestra vida nos sintemos como el piloto, que de repente comienzan las voces a salir de donde quiera, y esa voz que nos salva es la voz que comenzamos a disminuir y no escucharla bien. Dios le está hablando a esta casa que necesitamos volver a escuchar la voz de Él para volver a escuchar lo próximo en nuestra vida. Hace tiempo que tú no escuchas la voz de Dios. Hace tiempo que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios te está diciendo: vuelve a escuchar la voz. Es la voz que te va a levantar, es la voz que te va a transicionar a lo próximo. Hay gente en esta casa que necesitan escuchar la voz. Job dice: sin embargo hay maneras que yo le hablo, pero el hombre no quiere entender. Hay gente que se están haciendo tan duros y no están escuchando la voz de Dios. Necesitamos volver a hablar. El autor de Hebreos dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y dijo: y aún todo esto los hombres no entienden. La pregunta en esta tarde es: ¿cuántas veces Dios necesita hablarte para que tú cambies? ¿Cuántas veces tú necesitas que Dios te hable para que tú comienzas a hacer lo que Él te mandó a hacer? ¿Por qué no se ponen de pie conmigo en esta hora?